El ciclismo profesional no solo se trata de vatios, estrategia o piernas de acero, sino de la fuerza mental para levantarse cuando todo parece absolutamente perdido y el destino te empuja contra él. Asfalto. Existen días rutinarios en el pelotón internacional donde el libreto se cumple al pie de la letra y los favoritos simplemente esperan el sprint final, pero lo que vivimos en las calles de Alemania. Durante la última edición de la C-Classics de Hamburgo fue una auténtica película de acción en la vida real. Una historia de supervivencia, coraje y rebeldía pura protagonizada por la joya del ciclismo latinoamericano, el joven mexicano Isaac del Toro. Si creías que lo habías visto todo en esta temporada, prepárate, porque hoy vas a descubrir cómo un ciclista es capaz de pasar del infierno de una caída aparatosa a poner de rodillas a los mejores velocistas del mundo en una misma tarde. Asegúrate de quedarte hasta el final de esta serie de videos, porque cada kilómetro de esta travesía esconde un detalle revelador que cambió por completo la percepción que el pelotón internacional tiene sobre el talento latino. Todo comenzó en una jornada que prometía ser una batalla estratégica estándar para los equipos, con grandes especialistas en el embalaje. El recorrido alrededor de Hamburgo, conocido por su terreno rápido, sus tramos llanos y sus embudos traicioneros, no suele dar margen para el error ni para los milagros. Isaac del Toro, vistiendo los colores del UAE Team Emirates, toma la salida con un rol clave: proteger los intereses de su escuadra, leer la carrera con inteligencia y estar atento a cualquier movimiento peligroso en la fase decisiva. Sin embargo, el ciclismo de máximo nivel es impredecible y el peligro acecha en el lugar menos esperado. Faltando aproximadamente 100 kilómetros para la línea de meta, en plena zona de avituallamiento, la tensión y el desorden dentro del pelotón cobraron a su primera víctima de forma completamente absurda. En un descuido colectivo a alta velocidad, la bicicleta de Isaac del Toro enganchó una bolsa de avituallamiento suelta, lo que provocó un desequilibrio violento e inevitable. El mexicano rodó de manera aparatosa por el asfalto ante la mirada atónita de sus rivales. El impacto fue seco y el pánico se apoderó de los directores de su equipo por las emisoras de radio. Ver a tu joven estrella en el suelo, con raspones, polvo y el pulso acelerado a más de 100 kilómetros de la meta, suele ser el guión perfecto para un retiro prematuro o para una jornada de simple supervivencia al fondo del grupo. Mientras la masa de corredores continuaba a un ritmo demoledor sin esperar a nadie, Del Toro quedó tendido por unos segundos, que parecieron eternos, evaluando los daños físicos y viendo cómo el pelotón se alejaba rápidamente en el horizonte. Pero lo que sus rivales no sabían en ese instante era que la caída no quebró el espíritu del azteca, sino que encendió una chispa de rabia y pundonor competitivo. Isaac se puso en pie, revisó rápidamente sus heridas, ajustó su casco y se volvió a subir a la máquina con la mirada desencajada. La carrera ya no era una simple prueba táctica. Se había convertido en una persecución a muerte contra el reloj y contra la lógica. Con el cuerpo adolorido por el golpe y la adrenalina a tope, Del Toro inició una travesía en solitario entre los coches del director de carrera para intentar reconectar con el grupo principal, sin imaginar que el destino le tenía guardada una segunda trampa apenas unos minutos después. Reconectar con un pelotón lanzado a más de 50 kilómetros por hora después de una caída violenta ya es, por sí solo, una hazaña física que agota las reservas de cualquier corredor profesional. Isaac del Toro estaba entregando cada gota de sudor entre la fila de vehículos de los directores deportivos, utilizando el rebufo de los coches y cortando el viento con una desesperación absoluta para no dar por perdida la carrera tan temprano. El dolor de los golpes en el costado y los raspones en la piel comenzaban a arder bajo el sol de Hamburgo, pero la mente del mexicano estaba completamente enfocada en un solo objetivo: volver a verla parte trasera del grupo principal.
Sin embargo, cuando el esfuerzo parecía dar sus primeros frutos y la cola del pelotón volvía a estar a tiro de piedra, la mala suerte decidió volver a golpear sin piedad. A falta de 71 kilómetros para la meta, justo cuando lograba integrarse de nuevo a la masa de ciclistas, un ruido seco en su transmisión encendió las alarmas. Un fallo mecánico inoportuno y traicionero bloqueó la bicicleta de Isaac, obligándolo a levantar el brazo en señal de auxilio y detenerse por completo al borde de la carretera. La frustración en ese instante era palpable. Cualquier otro corredor, tras haber sufrido una caída aparatosa y un agotador esfuerzo para regresar, habría tirado la toalla y buscado la puerta del autobús del equipo. Las miradas desde el coche del UAE Team Emirates reflejaban preocupación, pero también asombro al ver que la joven promesa no mostraba el menor gesto de rendición. El cambio de bicicleta se realizó en cuestión de segundos, un proceso frenético, donde el tiempo se mide en pulsaciones del corazón y gritos de tensión. Con una máquina diferente, ajustes distintos y las piernas cargadas de un ácido láctico prematuro, Del Toro tuvo que empezar desde cero. La distancia con el pelotón se había vuelto a abrir drásticamente y el ritmo al frente no daba tregua, impulsado por los equipos de los grandes esprintadores, que buscaban eliminar a cualquier rival. Fatigado. La carrera se transformaba en un calvario psicológico, donde cada metro avanzado requería un esfuerzo sobrehumano. Pero el azteca se negaba a ser una víctima más del asfalto alemán. Rodando a un ritmo endiablado, con la mirada fija en el horizonte y el maillot roto por el accidente previo, Isaac comenzó a devorar kilómetros en una persecución dramática que mantuvo en vilo a los comentaristas internacionales. No había margen para la especulación ni para guardar energías pensando en el final. Era un todo o nada para salvar el honor y la presencia en la competición. Tras decenas de kilómetros de persecución al límite de sus capacidades físicas, contra el viento y contra el cronómetro, el mexicano logró realizar lo que parecía una misión imposible: engancharse nuevamente al grupo de los favoritos, desencadenando el asombro de un pelotón que no podía creer la resistencia de acero del joven latinoamericano. Volver al corazón del pelotón después de sobrevivir a una caída brutal y a un fallo mecánico no significaba que la pesadilla hubiera terminado. De hecho, para Isaac Del Toro, la verdadera prueba de fuego apenas estaba por comenzar. Integrarse de nuevo al grupo de favoritos implicaba rodar hombro con hombro a una velocidad vertiginosa, donde cualquier pequeño toque de manillar podía significar un nuevo desastre. Con las piernas ardiendo por el desgaste extremo de la persecución y el maillot rasgado como testigo silencioso del impacto, el joven mexicano tuvo que hacer una pausa mental acelerada, enfriar la cabeza y empezar a calcular su siguiente movimiento en medio del caos. El pelotón avanzaba a un ritmo infernal hacia el circuito final de Hamburgo, impulsado por los equipos de los grandes velocistas, que buscaban controlar cada fuga y preparar el terreno para un final masivo. Para la mayoría de los corredores en la posición de Isaac, el objetivo lógico a partir de ese instante habría sido simplemente mantenerse a resguardo, esconderse del viento y tratar de cruzar la línea de meta a salvo para dar gracias por haber terminado la jornada. Sin embargo, en la mente de los ciclistas tocados por una varita diferente, la lógica convencional no existe. Del Toro no había hecho semejante esfuerzo titánico solo para ser un espectador de lujo en el sprint final. En su mente se estaba gestando una locura estratégica que nadie en la carrera podía anticipar. A medida que los kilómetros se consumían y los paneles mostraban la proximidad del temido muro de Weissenberg, la tensión dentro del pelotón se elevó a niveles sofocantes. Esta famosa cota, pequeña en extensión pero implacable en sus rampas de 2 dígitos de inclinación, era el único punto del recorrido capaz de romper la hegemonía de los esprintadores y dar una oportunidad dorada a los atacantes con coraje.
Isaac comenzó a remontar posiciones poco a poco, utilizando la astucia y leyendo los huecos entre la multitud de bicicletas. Mientras sus rivales lo miraban de reojo pensando que estaba exhausto por la paliza previa, el azteca guardaba en secreto una reserva final de energía impulsada por pura adrenalina y pundonor. El ambiente a las orillas de la carretera era atronador, con miles de aficionados alemanes aclamando el paso de la caravana ciclística, mientras los equipos de los líderes apretaban el paso de forma salvaje. Faltaban menos de 20 kilómetros para la conclusión y el margen de error era absolutamente cero. El terreno comenzó a empinarse, las caras de los corredores reflejaban el sufrimiento del ritmo endiablado y las cadenas crujían bajo la presión de las rampas más duras. Estábamos a solo unos segundos del momento crucial de la carrera, la instancia donde Isaac del Toro decidió que su historia en Hamburgo no se escribiría desde la supervivencia, sino desde la más pura y absoluta valentía. Cuando las rampas más duras del Weissenberg se levantaron frente al pelotón como una pared infranqueable, el ritmo se volvió sofocante y los rostros de los ciclistas se transformaron en máscaras de puro dolor. Era el momento de la verdad, el instante exacto donde los verdaderos capos de la carrera debían mostrar sus cartas. Los equipos de los grandes sprintadores intentaban imponer una marcha feroz para asfixiar cualquier intento de fuga y mantener el control absoluto de la situación. Sin embargo, nadie en la caravana ciclística estaba preparado para lo que sucedió cuando la carretera alcanzó sus porcentajes más inclinados y el sufrimiento del grupo era más evidente. En medio del ahogo generalizado, una silueta con el maillot blanco del UAE Team Emiates saltó desde el fondo del grupo con una violencia impresionante. No fue un movimiento tímido ni un ataque danteo. Fue una arrancada seca, brutal y llena de rabia contenida. Isaac del Toro, el mismo corredor que horas antes ya se hacía sobre el asfalto dolido por una caída y con la bicicleta destruida, cambió de ritmo de manera explosiva, dejando a los favoritos clavados sobre sus pedales. El ataque del mexicano fue tan demoledor que abrió un hueco de varios metros en cuestión de segundos, dejando a los comentaristas de televisión eufóricos y al público en la orilla de la carretera, gritando de absoluta locura. Ver a un ciclista remontar desde el abismo para luego lanzar un estacazo de ese calibre en el punto más crítico de la carrera desafiaba toda lógica deportiva. Los jefes de filas de los equipos rivales se miraban entre sí con incredulidad, incapaces de responder de inmediato al cambio de ritmo del azteca. Del Toro pedaleaba con el alma, moviendo la bicicleta con una fuerza descomunal mientras el maillot roto flameaba con el viento. Con cada pedalada sobre el duro asfalto del Weissenberg, Isaac no solo estaba buscando la victoria en Alemania, sino que le estaba enviando un mensaje contundente a todo el ciclismo mundial sobre su carácter indomable. La carrera se rompió en 1000 pedazos en un abrir y cerrar de ojos. A falta de apenas 15 kilómetros para la línea de meta, el mexicano se encontraba en solitario en la parte delantera, habiendo reventado por completo el orden y la estrategia de los equipos más poderosos del pelotón. La tensión se disparó a niveles insoportables, ya que por un momento pareció que la hazaña más imposible de la temporada estaba a punto de consumarse. Con el pelotón persiguiendo a muerte a sus espaldas y el reloj jugando en su contra, Isaac del Toro inició una contrarreloj agónica hacia el centro de Hamburgo, sabiendo que los últimos kilómetros definirían si esta travesía se convertía en una simple anécdota o en una gesta inmortal. Los últimos 10 kilómetros hacia la línea de meta en Hamburgo se convirtieron en un duelo cinematográfico entre la tenacidad de un hombre solo y la maquinaria implacable de un pelotón hambriento de victoria. Volando sobre el llano a más de 60 kilómetros por hora, Isaac del Toro exprimió hasta el último aliento de sus piernas, manteniendo un pulso agónico frente a la jauría de cazadores que se
organizaba sus espaldas. Cada metro recorrido era una demostración de pundonor y valentía. El dolor de la caída inicial y el cansancio acumulado por la larga persecución amenazaban con paralizar sus músculos, pero la determinación del mexicano se mantuvo firme hasta el último aliento. A pesar de la exhibición titánica de Isaac, el perfil del terreno jugaba despiadadamente a favor de los bloques de sprintadores, con las grandes escuadras uniendo fuerzas en los kilómetros finales para neutralizar la amenaza. La aventura del Azteca fue absorbida por la masa de corredores a escasa distancia de la meta. En un sprint masivo e hiperviolento, el francés Paul Magnier terminó llevándose el triunfo de la jornada, mientras que Del Toro cruzaba la línea final en la posición 43, a tan solo 6 segundos del vencedor. Sobre el papel, los libros de historia registrarán un resultado más en la tabla de clasificaciones, pero cualquiera que haya presenciado esta carrera sabe perfectamente que el verdadero héroe del día no llevaba la cinta de ganador. Lo hecho por Isaac Del Toro en Alemania trasciende por completo los números y los trofeos. Levantarse del asfalto tras un golpe devastador, superar una avería mecánica que parecía sentenciar su día, perseguir durante decenas de kilómetros en solitario y todavía tener la capacidad mental física para romper la carrera en el punto más duro, es algo reservado únicamente para los elegidos de este deporte. El joven mexicano no solo demostró tener un motor privilegiado, sino también el corazón de un auténtico guerrero que no se rinde ante la adversidad y que está destinado a marcar una época dorada en el ciclismo internacional. Esta exhibición en las Sea Classics de Hamburgo deja claro que el futuro de Latinoamérica en el pelotón mundial está en las mejores manos posibles y que cada competencia es una nueva oportunidad para presenciar milagros sobre ruedas. Si te apasiona el ciclismo de máximo nivel y quieres seguir disfrutando de las mejores historias, análisis y momentos épicos de nuestros corredores, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre la increíble actuación de Isaac Del Toro y dinos hasta dónde crees que llegará esta joven promesa en las próximas grandes vueltas. Nos vemos en el próximo video.